Muchas gracias por acompañarnos. La polémica sobre el manejo sanitario de la pandemia de COVID en México ha recrudecido otro debate, económico, en torno a las repercusiones que tendrá la crisis en la planta productiva y sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa, así como en los hogares. Para charlar sobre ello nos encontramos con el doctor Salvador Pérez Mendoza, a quien agradecemos su disposición para acompañarnos. Muchas gracias. Como sabemos, al escaso crecimiento económico que ya registraba el país, ahora se suma la pérdida estimada entre marzo y abril de unos 347,000 empleos. Se calcula que la crisis dejará a 700,000 personas sin trabajo. Doctor, ¿cómo se traduce esta situación en términos de desarrollo para el país? En principio, creo que hay un problema muy concreto que debemos tener muy claro. La economía mexicana a partir del 2018, fines del 2018, principios del 2019, sobre todo el 2019 ya venía manifestando una desaceleración bastante significativa. El hecho mismo de que la economía no haya crecido en el 2019 ya daba pauta de que el crecimiento y el desarrollo iban a ser lo más difícil para el 2020-2021. Nadie había pensado en ese momento, a fines de 2019, de la aparición de este problema, de esta contingencia que ocurrió a nivel mundial o que ocurre a nivel mundial, que lo es el coronavirus. De hecho, con el coronavirus y todo lo que ha sido el manejo de la contingencia derivado de pues a nivel mundial ha caído drásticamente la economía, las cadenas productivas, las cadenas de valor se han roto de manera significativa. Por dar un dato muy importante, la industria automotriz, que es la parte esencial que nos permite que el desarrollo y crecimiento de la economía mexicana se sostengan, pues prácticamente cayeron desde el momento en que la economía china tiene el problema y posteriormente en países europeos y ahora en América Latina. El efecto más inmediato, insisto, no es que lo esté provocando el coronavirus como tal. Ya la economía mexicana venía manifestando este problema. Cada punto del Producto Interno Bruto que cae implica una pérdida de 300 a 400,000 empleos de todo tipo, no importa que sean de la agricultura, de la industria, de los servicios, del comercio. Es un impacto muy fuerte. De hecho, usted ya dio la cifra de que se esperan aproximadamente 300, o ya cayeron, se perdieron 340,000 empleos en este periodo. Hacia fines 2020 estaríamos esperando 700,000 y probablemente más. Hay que sumar a aquellos que esperaban entrar al mercado de trabajo en este 2020 y a principios del 2021. Estaríamos hablando que probablemente se estaría perdiendo en términos de la empleo formal y el informal entre 1,000,000 y 1,500,000, incluso más, de trabajos perdidos. Eso es un impacto brutal para la economía porque implica pérdida de ingresos en términos de los salarios, de los sueldos, de las prestaciones y por evidencia implica también un impacto significativo en los niveles de consumo y que va a hacer todavía más drástica la caída del producto para este 2020. No es muy alentador el panorama para el 2020 y principios del 2021. Así es. Por otra parte, las medidas gubernamentales anunciadas recientemente dejan a la clase media en una suerte de estado de indefensión, pese a que es la franja que consume, la que produce, la que genera ahorro y gasto. Desde este punto de vista, ¿se va a polarizar aún más el espectro entre ricos y pobres? Lamentablemente, no solo en México se va a hacer todavía más evidente esa brecha que existe en los niveles de ingreso por la pérdida de empleo, la escasez en términos del ingreso a nivel generalizado y una evidencia que siempre ocurre en nuestro país en términos de la movilidad social es que al caer los niveles de ingreso, el impacto en el movimiento que tienen las personas cuando aumentan su ingreso de mejorar su calidad de vida, se pierde. Generalmente ocurre que los grupos sociales medios
que tienen ingresos relativamente estables en el mercado formal, al caer o cerrarse sus actividades más importantes, pues devienen una caída drástica y por tanto el impacto en la clase media es altamente significativo. ¿Qué está pasando con la política económica del gobierno federal? Lamentablemente, el gobierno federal ha tenido una dificultad muy fuerte en términos del manejo de política económica. No es muy clara, no es muy precisa. Se ha ido a reducir drásticamente el manejo en infraestructura, trabajado en tres líneas muy significativas para este gobierno, que lo es el Tren Maya, Dos Bocas, la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía, que sustituye el aeropuerto que se tenía planeado en Texcoco. Son obras de infraestructura, por supuesto, pero que están dadas o se dieron a empresas, como es el caso del aeropuerto de Santa Lucía, al ejército. Esto no implica que haya un impacto significativo en las cadenas productivas. Se concentra específicamente en un pequeño grupo. Obviamente es del ejército, no hay un gasto excesivo, entre comillas, pero de alguna forma no tiene un impacto en el crecimiento de la economía. El Tren Maya es todavía un proyecto que no tiene la claridad todavía precisa de lo que es su impacto en términos de empleos y de la expectativa de crecimiento a futuro. Y el otro de Dos Bocas, pues hemos visto que la actual condición que se está viviendo a nivel mundial de caída de los precios del petróleo y por tanto el costo es más alto de producir y refinar que el de importar. Entonces, los proyectos en sí no tienen ninguna posibilidad de poder impactar favorablemente a la economía. Por otra parte, hay una carencia, hay una ineficiencia en el manejo de la política económica para manejar políticas anticíclicas, como es el hecho de apoyar a las pequeñas, medianas empresas que lo están requiriendo. Hace un momento mencionaba que las cadenas productivas están desequilibradas, se rompió el proceso de encadenamiento. Hay empresas pequeñas que dependen de las grandes empresas que han cerrado por el efecto de la contingencia. No pueden continuar produciendo y dependen mucho de estas grandes empresas. Ese es el gran problema que tenemos en la carencia de una política económica anticíclica, en principio, y se continúa lamentablemente con una política de entrega de dinero, sí, muy importante a grupos vulnerables, pero que no tienen un impacto en el manejo de lo que son los grandes agregados económicos. Ahora bien, con este poco alentador panorama que acaba de presentarnos y con estimaciones del Banco Mundial acerca de la contracción del 6 o 7% en la economía nacional, ¿el 2020 será un año perdido para México? Definitivamente no solo para nuestro país, yo creo que a nivel mundial ya estamos iniciando el tercer trimestre. Prácticamente los indicadores a nivel internacional están indicando una caída drástica en los niveles de inversión, niveles de consumo y por supuesto lo que insisto mucho es ese rompimiento de cadenas productivas. Se habla mucho ahora por parte de la política que desea seguir el presidente Trump en Estados Unidos de reiniciar las actividades productivas de las empresas automotrices, pero las empresas automotrices en Estados Unidos dependen también de lo que se produce en empresas automotrices en México, en China, en Checoslovaquia, o en Eslovaquia, perdón, y en algunos otros lugares, porque no se puede producir únicamente en un solo país. La globalización también entra en un escenario totalmente distinto. Creo ahí que el impacto ya para crecer en el 2020, de acuerdo a los indicadores que nos están mostrando diversos organismos, principalmente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es que el promedio de caída para nuestros países va a llegar a ser de aproximadamente menos 7% en el escenario más pesimista hasta un menos 4%, que sigue siendo pesimista, pero menor a un menos 7%. Creo
y este es el gran problema que tendríamos para el caso mexicano, que va a depender mucho de cuándo se levante la contingencia. Se habla del 30 de mayo, probablemente sea hasta fines de junio, y estaríamos empezando un semestre, pues prácticamente como si empezara el año, y tendríamos únicamente 6 meses hacia adelante, ya si a nivel internacional se regulariza la situación como estaba antes del coronavirus, como tal, a nivel mundial. Obviamente, y yo creo que no hay que sentir también ese pesimismo tan fuerte, pero sí estar preparados a que este 2020 va a ser un año verdaderamente dramático, complicado y difícil de manejar. Una ventaja que puede tenerse en este sentido es que hemos aprendido en menos de 2 meses a manejar tecnologías que estaban ya presentes y que ahora son fundamentales y que van a ayudar mucho a reactivaciones de ciertos sectores. Oficialmente, Estados Unidos registra, ya se anunció una contracción de 4.8% en el primer trimestre del año. El desplome, como usted lo menciona, va a afectar a todo el mundo. ¿Qué alternativas serían las más viables para enfrentar lo que parece ser una crisis que algunos ya equiparan a la Gran Depresión? Ese es el gran problema, de que no se llegue a una depresión. Hablamos de crisis cuando la situación económica implica caída del Producto Interno. Para muchos que probablemente nos están escuchando se preguntarán qué significa el Producto Interno Bruto. Son 5 variables fundamentales. Unas tienen que ver con el mercado interno y otras con el mercado externo. Las del mercado interno son el consumo, la inversión y el gasto público. El consumo y la inversión están cayendo drásticamente. No hay forma de que la inversión aumente por la situación que se vive y el consumo cae drásticamente porque las personas están en casa, otras han perdido su empleo, no hay ingreso. Entonces, internamente está la situación de lo que llamamos el sector externo, las exportaciones y las importaciones. Obviamente están cayendo las exportaciones, usted bien lo mencionó, Estados Unidos ya anunció una caída de menos 4.3% en su producto, lo cual implica que está consumiendo menos de productos que importa. Y esto pues es muy significativo porque lo que México, que depende en un 80% de Estados Unidos, pues ha caído muy drásticamente. A pesar de que el petróleo, la exportación de petróleo ocupa el 3% del total de la exportación del país, pues tiene un impacto también en términos de ingresos. Esto, pues para lo que nosotros estamos implicando, el sector externo hay una caída dramática también para los próximos meses. Esto ya nos está llevando a explicarnos que ese Producto Interno Bruto que tanto se menciona en economía tiene un problema en el sector interno y el sector externo. Usted pregunta cuáles serían los mecanismos que estarían de alguna manera ayudando a resolver los problemas más inmediatos para evitar la depresión. La depresión se entiende ya cuando la economía entra en una situación, pongámoslo en estas palabras, de empantanamiento y caída drástica del valor de toda su producción. Yo espero que no lleguemos a la situación de 1929, que tardaron entre 29 y 1936-37, hasta que inició la Segunda Guerra Mundial, en reconvertir, reconstruir la economía. En el caso actual, creo que hay una buena posibilidad, si se manejan adecuadamente los indicadores económicos, de trabajar a nivel de la economía interna. Es decir, mejorar las condiciones de producción de los sectores, principalmente el agrícola, agropecuario. No es de llamar la atención, los indicadores más recientes que está dando a conocer el INEGI es que hay un crecimiento muy rápido del sector agropecuario y es entendible. Nosotros no dejamos de consumir alimentos, al contrario, en situaciones complicadas, como en este caso de la contingencia permaneciendo en casa, consumimos más alimentos. Hay una mayor demanda y esto favorece a la producción agrícola. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar y mucho.
La segunda tiene que ver con los mecanismos de distribución, porque también no se puede evitar que la producción agrícola no se distribuya a las ciudades, tiene que hacerse y ahí hay también mecanismos que pueden ser importantes a poderse manejar. Otros elementos también que también tienen que manejarse están relacionados con el uso de tecnologías. Ha aparecido algo que es muy importante, no lo estamos considerando, que es el hecho de los servicios de transportación de alimentos de los lugares donde se producen hacia las casas. Entonces ahí hay más mecanismos de poder ir trabajando y sobre todo probablemente ya plantearnos algunas ideas del manejo de impulso y desarrollo de las economías locales, que es donde hay que comenzar, mientras se van reestructurando y reconvirtiendo los grandes sectores que son los que sostienen las exportaciones y que también favorecen la importación, que es muy necesaria. Esos son los puntos que creo que tienen que trabajarse en los próximos meses. Habrá entonces que apostar a una reconversión en la inversión y el gasto, pero también en los modelos de consumo. Prácticamente, yo creo que esta situación de contingencia provocada por la pandemia nos está dando a conocer que la economía como tal entró en un proceso disruptivo en el cual pues tenemos que aprender a manejar las condiciones de una manera totalmente diferente. Imaginémonos a fines del 2019, cuántos de los que ahora utilizamos el Zoom, el Microsoft Teams o Webex de Cisco, lo conocíamos en ese momento. Hoy día estamos aprendiendo de manera muy rápida. En este sentido, creo que los agentes económicos, nosotros como tales, tenemos esa habilidad de poder de alguna manera adaptarnos, adoptar las nuevas condiciones y entrar a esa reconversión. Y yo estoy plenamente seguro que esto que está ocurriendo en términos de crisis, que no se constituye en una depresión, sino una crisis, va a ser la que determine con mucho, en un periodo de 10, reencontrar los caminos de crecimiento en la economía nacional mexicana. Yo espero que así se logre, y sobre todo a nivel mundial. Bueno, pues apostemos por hacer de esta crisis una oportunidad para todos. Doctor Salvador Pérez Mendoza, le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.